Siempre he tenido una inclinación por las aventuras, así que cuando llegué a Inverness, en las tierras altas de Escocia, sentí esa mezcla de emoción y nerviosismo que solo una travesía a lo desconocido puede traer. La ciudad, rodeada de colinas y atravesada por un río que parecía trascender el tiempo, era pequeña y tranquila, pero había algo en el aire, una sensación de misterio que no podía ignorar. Las calles empedradas, las construcciones antiguas y la niebla constante creaban una atmósfera como sacada de un relato de suspense. Esa sensación me decía que algo extraordinario estaba por suceder. Tan pronto llegué, me dirigí directamente a la posada donde había reservado una habitación. Fui recibido con mucha amabilidad. Nancy, la dueña del lugar, era una mujer de mediana edad con una expresión amable, pero algo en su mirada me hizo darme cuenta de que guardaba secretos que no estaba dispuesta a compartir. Mientras completaba los formularios del registro, ella inició una conversación, preguntándome qué me había traído hasta allí. Le conté que estaba explorando el mundo, en busca de nuevos lugares y experiencias, y que había oído hablar de las increíbles rutas de senderismo que rodeaban Inverness. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de entusiasmo. Era como si supiera algo que yo desconocía. Nancy habló sobre los senderos, mencionando las rutas más fáciles y los puntos turísticos imperdibles, pero pronto su tono cambió. Comenzó a hablar de una cueva, como si estuviera compartiendo un secreto. La cueva de Dusgad, dijo casi en un susurro. El nombre sonaba extraño, como si llevara consigo un peso que no podía entender. Esa cueva, la mayoría de la gente evita mencionarla. Existen historias, leyendas, que dicen que el lugar está maldito. Muchos de los que entraron no volvieron a ser los mismos. Algunos nunca regresaron. Otros perdieron la razón, continuó, con sus ojos clavados en los míos, como si intentara convencerme de olvidar lo que acababa de decir. Naturalmente, eso solo aumentó mi curiosidad. Siempre he sido así. Si alguien me dice que evite algo, es como si me desafiara a hacer lo contrario. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió allí?, pregunté, tratando de parecer despreocupado, aunque mi corazón latía más rápido ante la posibilidad de una nueva aventura. Nancy dudó, mirando a su alrededor como si estuviera asegurándose de que no hubiera nadie más escuchando. Nadie lo sabe con certeza, murmuró con la voz tensa. Los pocos que regresaron jamás hablan de lo que vieron. Dicen que la cueva guarda secretos antiguos, algo que debería haber permanecido enterrado. No sé si son solo historias para asustar a los turistas, pero si fuera tú, mantendría distancia de ese lugar. Agradecí con una sonrisa por la advertencia, pero mi mente ya había tomado una decisión. Esa misma noche, mientras cenaba en la acogedora sala de la posada, conocí a otro viajero llamado Daniel. Tenía ese aire de alguien que ha recorrido muchos rincones del mundo, lleno de historias sobre lugares remotos y peligrosos. Curiosamente, antes de que pudiera mencionar el tema, él habló de la cueva. ¿Has oído hablar de la cueva de Dusgad?, preguntó, con un brillo curioso en los ojos. Le conté que Nancy me había comentado algo, y él asintió como si ya lo esperara. Siempre he querido explorarla, pero nunca tuve el valor, confesó. Hay algo raro en ese lugar, algo que me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Pero si estás decidido a ir, consideraría hacerlo, siempre y cuando no vaya solo. Eso fue suficiente para afirmar mi determinación. Al día siguiente exploraría la cueva.
A pesar de todas las advertencias, algo en ese misterio me atraía de manera irresistible. Sentía que había un descubrimiento esperando por mí, algo grande. Tal vez era solo el deseo de aventurarme en lo desconocido, o quizás la sensación de que estaba destinado a ir. No lo sabía con certeza, pero estaba seguro de que esa jornada cambiaría mi vida, para bien o para mal. Esa noche, acostado en la cama de la posada, no podía dejar de pensar en la cueva. Las palabras de Nancy resonaban en mi mente, pero en lugar de miedo, sentía pura adrenalina. Fuera lo que esa cueva guardaba, estaba decidido a descubrirlo. Con esa certeza me quedé dormido, ansioso por lo que me traería el amanecer. El primer rayo de sol de la mañana me despertó, colándose por la ventana. Inverness aún estaba envuelta en una densa niebla, pero yo ya estaba en pie, con el corazón acelerado por la anticipación. El día para descubrir los misterios de la cueva finalmente había llegado. Sabía que podría ser peligroso, pero la emoción superaba cualquier duda. Después de un desayuno rápido en la posada, me coloqué la mochila en los hombros y salí, sintiendo el aire frío y húmedo de las tierras altas de Escocia envolverme. El sendero comenzó de manera tranquila, casi pacífica. El paisaje a mi alrededor era de una belleza impresionante. Colinas verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, atravesadas por pequeños arroyos de agua cristalina. El silencio solo era interrumpido por el sonido del viento entre los árboles y el crujir de las hojas. Durante las primeras horas de caminata, todo parecía fácil y me sentía en comunión con aquella vasta naturaleza. Sin embargo, a medida que avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar sutilmente. El cielo, que por la mañana estaba parcialmente nublado, se volvió oscuro, cubierto de nubes pesadas que se movían rápidamente, como si fueran empujadas por una fuerza invisible. La temperatura bajó y un viento frío comenzó a soplar con más fuerza, golpeando mi rostro y haciendo que los árboles a mi alrededor crujieran y se inclinaran. Había una extraña energía en el aire, algo que no podía identificar, pero que mantenía mis sentidos alerta. Mientras subía una colina empinada, comencé a escuchar sonidos que no parecían provenir de la naturaleza. Eran como susurros, voces distantes que llevaban mi nombre en el viento. Lucas, Lucas. Al principio, pensé que era mi mente jugando malas pasadas, manifestando el cansancio de maneras extrañas, pero los susurros continuaban, a veces intensificándose, otras veces casi desapareciendo. Mis instintos me decían que los ignorara, que siguiera caminando y me concentrara en el sendero. Después de todo, estaba solo en el camino, no había nadie cerca, pero la sensación de que no estaba realmente solo aumentaba con cada paso. Cuanto más me acercaba al lugar de la cueva, más cambiaba el ambiente a mi alrededor. Los árboles, antes majestuosos e imponentes, ahora parecían distorsionados, como si intentaran alejarme. Las sombras se alargaban de formas inusuales y el suelo parecía querer engullirme con cada paso. Incluso las piedras que marcaban el camino formaban patrones que no tenían sentido, como si fueran parte de algún enigma antiguo que no podía descifrar. Mi corazón latía con fuerza, pero no sentía miedo. Sentía una determinación feroz, una necesidad de avanzar, incluso cuando todo a mi alrededor parecía conspirar en mi contra. A cada paso, la cueva se acercaba y con ella, la sensación de ser observado se intensificaba. No era solo una sensación, era una certeza. Algo o alguien me acompañaba, invisible, pero presente.
No sabía si era amigo o enemigo, pero sabía que no estaba solo. Finalmente, después de horas de caminata que parecieron una eternidad, llegué a un claro. Y allí, en el centro del claro, escondida entre rocas cubiertas de musgo y vegetación retorcida, estaba la entrada de la cueva. Parecía surgir de la nada, como si me hubiera estado esperando, como si supiera que llegaría. La abertura era estrecha y oscura, y la oscuridad dentro parecía palpitar como si fuera una entidad viva. Me detuve un momento recuperando el aliento y tratando de calmar los pensamientos que corrían por mi mente. Todas las advertencias de Nancy, todas las historias de Daniel volvieron a mi memoria, pero sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. La cueva estaba allí, frente a mí, y la llamada que sentía era más fuerte que cualquier miedo o precaución. Tomé mi linterna, ajusté la correa de la mochila y di el primer paso hacia la entrada. Al cruzar el umbral, un frío intenso me envolvió, como si la propia cueva me recibiera en sus brazos helados. El sonido del mundo exterior desapareció instantáneamente, sustituido por un silencio que era casi ensordecedor. La única luz era la de mi linterna, que parecía ser devorada por la oscuridad a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, pero en lugar de dudar, seguí caminando, decidido a descubrir lo que esa cueva escondía, aunque eso me costara la cordura. Con cada paso que daba dentro de aquella cueva, sentía que estaba entrando en un lugar donde el tiempo y la realidad no tenían el mismo significado. La atmósfera era densa, casi palpable, cargada de una energía que me hacía sentir pequeño e insignificante. Pero estaba decidido. Nada me impediría llegar al final de esta aventura, de descubrir los secretos que esa cueva guardaba. Y, con esa determinación, me adentré más en la oscuridad, sin saber que la verdadera prueba aún estaba por venir. Al cruzar la entrada de la cueva, sentí como si hubiera atravesado un portal hacia otro mundo. El aire, que ya era frío, se volvió gélido y cortante, y el silencio que me envolvía era tan profundo que parecía absorber incluso el sonido de mis propios pasos. La luz de mi linterna, que normalmente era fuerte y confiable, parecía débil y vacilante, como si estuviera siendo devorada por la oscuridad que llenaba el interior de la cueva. Avancé con cautela, intentando mantener mis nervios bajo control. El túnel era estrecho al principio, obligándome a agacharme y pasar por tramos ajustados. Las paredes estaban cubiertas de una especie de lodo oscuro y pegajoso que parecía palpitar levemente bajo el haz de luz, como si estuviera vivo. No podía apartar la sensación de que ese lugar no era solo una cueva, sino una entidad en sí misma, observando cada uno de mis movimientos. Mientras seguía avanzando, el túnel se ensanchó y me encontré en una cámara más amplia. La temperatura bajó aún más y empecé a ver mi propia respiración condensada en el aire frío. La sensación de ser observado se intensificó, volviéndose casi insoportable. Era como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en mí, analizando, esperando algo. Pero no había sonido, ni movimiento, solo el silencio opresivo y la oscuridad a mi alrededor. Comencé a explorar la cámara, moviendo la linterna lentamente de un lado a otro. Las paredes estaban cubiertas de marcas, símbolos antiguos que no podía descifrar, pero que parecían contar una historia de horror y sufrimiento. Había algo profundamente perturbador en esas inscripciones, algo que me hizo retroceder instintivamente, pero sabía que no podía detenerme. La curiosidad, ese deseo de entender lo que tenía frente a mí,
era más fuerte. Mientras seguía avanzando, el túnel se ensanchó y me encontré en una cámara más amplia. La temperatura bajó aún más y empecé a ver mi propia respiración condensada en el aire frío. La sensación de ser observado se intensificó, volviéndose casi insoportable. Era como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en mí, analizando, esperando algo. Pero no había sonido, ni movimiento. Solo el silencio opresivo y la oscuridad a mi alrededor. Comencé a explorar la cámara, moviendo la linterna lentamente de un lado a otro. Las paredes estaban cubiertas de marcas, símbolos antiguos que no podía descifrar, pero que parecían contar una historia de horror y sufrimiento. Había algo profundamente perturbador en esas inscripciones, algo que me hizo retroceder instintivamente, pero sabía que no podía detenerme. La curiosidad, ese deseo de entender lo que tenía frente a mí, era más fuerte. Mi primer instinto fue correr, pero mis pies estaban clavados en el suelo, como si el mismo terreno me retuviera allí. La sombra se acercaba lentamente, y a medida que lo hacía, la oscuridad que la rodeaba parecía intensificarse. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, y lo único en lo que podía pensar era en salir de allí lo más rápido posible. Pero cada vez que intentaba dar un paso atrás, sentía una resistencia, como si fuerzas invisibles me empujaran hacia ella. De repente, la sombra se detuvo. Por un momento, todo quedó en completa quietud, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en ese silencio, escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mi mente. Era una voz antigua, llena de dolor y sufrimiento, susurrando palabras que no podía entender, pero que me dejaron claro que había roto algo sagrado, algo que nunca debía haber perturbado. En un último acto de desesperación, reuní toda la fuerza que me quedaba y corrí hacia la salida de la cueva. La sombra no me siguió, pero podía sentir su mirada en mi espalda, como si estuviera observándome escapar, sabiendo que nunca me libraría por completo de su influencia. El túnel parecía cerrarse a mi alrededor, pero seguí corriendo, sin mirar atrás, hasta que finalmente vi la débil luz del día delante de mí. Cuando finalmente salí de la cueva, caí de rodillas en el suelo, jadeante y aterrorizado. El aire fresco nunca me había parecido tan reconfortante, pero al mismo tiempo sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La cueva había dejado su marca, y sabía que, por más que lo intentara, nunca podría borrar esa experiencia de mi memoria. Había entrado en un lugar donde el tiempo y la realidad no tenían el mismo significado, y ahora pagaría el precio por ello durante el resto de mi vida. Después de finalmente escapar de la cueva, mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente seguía girando con lo que había sucedido allí. Cada paso de regreso al pueblo se sentía pesado, como si el mismo suelo intentara arrastrarme de vuelta a ese oscuro lugar. Tropezaba con piedras y raíces, casi como si estuviera en trance, pero lo único que me impulsaba era la necesidad de llegar a la seguridad de la posada. El paisaje que antes me parecía tan acogedor, ahora se veía distorsionado, hostil. El viento, que antes era refrescante, ahora parecía cortar mi piel, susurrando secretos que no quería escuchar. Los árboles, que antes eran majestuosos, ahora se inclinaban de forma amenazante, como si conspiraran en mi contra. Cada sonido que escuchaba, el crujir de las hojas, el chasquido de las ramas, se amplificaba, cargado de una intención maligna. Cuando finalmente avisté la posada a lo lejos, sentí una oleada de alivio, pero también de miedo. ¿Cómo podría explicar lo que había ocurrido?
¿Y si nadie me creía? Nancy, con su mirada conocedora, ya me había advertido, y Daniel había compartido su propio temor hacia la cueva. Pero ahora que lo había vivido, me di cuenta de que las palabras eran insuficientes para describir lo que había encontrado allí. ¿Cómo explicas lo inexplicable? Al entrar en la posada, fui recibido de inmediato por Nancy. Vio mi estado, sucio, arañado, pálido, y su rostro se transformó en una expresión de preocupación y miedo. Lucas, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Su voz estaba cargada de genuina preocupación, pero también de algo más. Era como si ya supiera la respuesta, pero esperara que dijera lo contrario. Yo fui a la cueva, logré decir, pero las palabras salieron temblorosas, casi inaudibles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recordar las sombras, los susurros, la sensación de estar atrapado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Nancy respiró hondo e hizo un gesto para que me sentara. Te lo advertí, Lucas. Ese lugar no es para los vivos. Pero volviste. Eso es lo que importa ahora. Su voz era firme, pero había tristeza en ella, como si supiera que nunca sería el mismo. Daniel apareció en la sala poco después, con una expresión de curiosidad mezclada con aprensión. ¿Fuiste realmente...? Empezó a preguntar, pero al ver mi estado, la frase se detuvo en sus labios. No necesitaba respuesta. Mi rostro, mi ropa sucia y rota, la mirada vacía en mis ojos. Todo contaba una historia que las palabras no podían expresar. Mientras me quedaba sentado, Nancy trajo una taza de té caliente con sus manos ligeramente temblorosas al ponerla frente a mí. Esto te ayudará a relajarte, dijo en voz baja, pero apenas la escuché. Mi mente estaba atrapada en las imágenes de la cueva, en los símbolos en las paredes, en el frío que había penetrado mis huesos. Sabía que nada en este mundo, ni el té caliente, ni las palabras reconfortantes, sería capaz de borrar lo que había vivido. Nancy y Daniel se miraron entre sí como si intentaran decidir qué hacer a continuación. Había una tensión en el aire, algo que todos podíamos sentir, pero nadie se atrevía a nombrar. Finalmente, Nancy rompió el silencio. Lucas, necesitas descansar. Hay una habitación preparada para ti. Quédate todo el tiempo que necesites. Su voz era calmada, pero había una urgencia en sus palabras, como si supiera que necesitaba más que solo descansar. Subí las escaleras lentamente, sintiendo que mis pies pesaban 1 tonelada. Cada escalón parecía más difícil de subir. Y cuando finalmente llegué a mi habitación, cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Miré alrededor de la habitación, la misma donde había dormido la noche anterior, lleno de expectativas y emoción. Y ahora todo parecía diferente. El ambiente, que antes era acogedor, ahora parecía frío y distante. Las sombras en las paredes parecían más oscuras, como si algo invisible estuviera acechando en los rincones. Me acosté en la cama, envolviéndome en las mantas, como si eso pudiera protegerme de lo que sea que hubiera traído de vuelta de la cueva. Pero sabía que no había escapatoria. Lo que sea que estuviera en esa cueva, ahora formaba parte de mí. Cerré los ojos, tratando de alejar las imágenes que seguían formándose en mi mente, pero era inútil. Cada vez que parpadeaba, veía el brillo de las runas en el amuleto, escuchaba los susurros, sentía el frío que parecía emanar de dentro de mí. Me dormí en algún momento, pero el sueño no trajo alivio. Soñé con la cueva, con las sombras que se movían en silencio, con la sensación de estar atrapado en un lugar
donde el tiempo no existía. Me desperté varias veces durante la noche sudando frío, pero cada vez que abría los ojos sentía que algo estaba allí, en la habitación conmigo, observando, esperando. Y en cada una de esas veces sabía que lo que sea que fuera, no se había quedado en la cueva. Estaba conmigo ahora y no había forma de escapar. Desperté a la mañana siguiente con la sensación de que apenas había dormido. Mis sueños, si es que se les podía llamar así, estuvieron llenos de sombras y susurros, una repetición interminable de lo que había vivido en la cueva. El frío de la noche aún se aferraba a mí como una segunda piel. Incluso bajo la luz del día no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro me seguía, me observaba. Ya no estaba en la cueva, pero la cueva aún estaba dentro de mí. Me levanté lentamente. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo monumental. Mi mente estaba nublada, como si estuviera tratando de emerger de una pesadilla sin fin. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí al hombre que vi. Mi rostro estaba pálido, los ojos hundidos y rodeados de ojeras oscuras. Había un vacío en mi mirada, una marca imborrable de lo que había enfrentado. Era como si hubiera perdido una parte de mí en esa cueva, y lo que quedaba era solo una cáscara de lo que solía ser. Bajé las escaleras para el desayuno, donde encontré a Nancy y Daniel en la pequeña sala de comidas. La atmósfera era tensa, cargada de un silencio incómodo. Me miraron con preocupación, pero no dijeron nada. Era como si todos supiéramos que las palabras no podían arreglar lo que se había roto. Nancy, siempre cuidadosa, puso un plato frente a mí, pero apenas pude comer. La comida me sabía insípida y mi estómago estaba revuelto con el constante recuerdo de lo que había experimentado en la cueva. Daniel intentó iniciar una conversación casual, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Estaba allí físicamente, pero mi mente estaba en otro lugar, reviviendo cada detalle de esa noche horrible. Después del desayuno, Nancy me llamó para una conversación en privado. Su rostro estaba serio, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y preocupación. Lucas, no sé exactamente qué viste allí dentro, pero claramente te ha afectado profundamente. Quiero que sepas que estamos aquí para ayudarte, sea lo que sea que necesites. Agradecí, pero había una parte de mí que sabía que ninguna ayuda sería suficiente. ¿Cómo vuelves a la normalidad después de enfrentar algo que desafía toda lógica? Algo que altera la propia esencia de lo que crees que es real. Aprecio la oferta, Nancy, pero no sé si puedo ser ayudado. No después de lo que pasó. Ella asintió, comprendiendo la profundidad de lo que estaba diciendo, aunque las palabras fueran insuficientes. A veces, lo que necesitas es tiempo para procesar, para intentar entender. Tal vez nunca lo comprendas completamente, pero con el tiempo puedes encontrar una manera de seguir adelante. Pero sabía que el tiempo por sí solo no sería suficiente. ¿Cómo podría serlo? Cada minuto que pasaba, la sensación de que algo estaba mal solo aumentaba. Era como si la caverna hubiera dejado una marca en mí, una conexión que no podía romper. Empecé a notar pequeños detalles que antes habría ignorado. Sombras que parecían moverse solas, susurros mezclados con el viento, una presencia constante, invisible, pero palpable. En los días siguientes, intenté seguir con mi vida de mochilero, pero nada era como antes. Los paisajes que antes me ofrecían paz, ahora parecían llenos de amenazas ocultas. Cada bosque, cada colina, cada arroyo parecía albergar secretos oscuros
y ya no podía disfrutar de las pequeñas cosas que antes me daban tanto placer. Mi mente comenzó a jugarme trucos. A veces veía sombras en el borde de mi visión, pero cuando me volvía, no había nada allí. Otras veces escuchaba susurros que llamaban mi nombre, pero cuando trataba de encontrar la fuente, solo encontraba vacío. Estaba perdiendo la noción de la realidad, incapaz de distinguir entre lo que era real y lo que solo era una ilusión creada por mi mente traumatizada. Fue entonces cuando decidí dejar Inverness. Sabía que no podía quedarme allí, rodeado de los recuerdos de aquella caverna. Pero, al mismo tiempo, sabía que no importaba a dónde fuera, lo que había experimentado me seguiría. La caverna había dejado su marca en mí y ahora estaba condenado a llevarla a donde fuera. Nancy y Daniel me despidieron con tristeza. Sabían que estaba huyendo, pero también sabían que no había nada que pudieran hacer para detenerme. Nancy me dio un abrazo fuerte y susurró: «Cuídate, Lucas, y por favor nunca vuelvas allí». Solo asentí, incapaz de prometer algo que en el fondo sabía que no podía cumplir. Dejé la posada y a Inverness con un peso en el pecho, como si estuviera dejando atrás una parte de mí que nunca recuperaría. Mientras caminaba hacia la estación de tren, sentí de nuevo la presencia, esa sombra invisible que ahora parecía estar siempre conmigo. Sabía que esa era mi nueva realidad. Había entrado en un mundo de sombras y susurros, y ahora ese mundo formaba parte de mí, y con eso continué mi camino, intentando seguir adelante, aunque sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. Después de dejar Inverness, traté de alejarme lo más posible de esa ciudad y de todo lo que representaba. Tomé el primer tren que encontré, sin un destino fijo, solo con una necesidad desesperada de moverme, de escapar. Pero incluso mientras el tren cruzaba los paisajes de las tierras altas, sabía que no había distancia suficiente en el mundo que pudiera separarme de lo que había traído de esa caverna. Lo que fuera, ahora estaba conmigo, arraigado en mi mente, en mi alma. La primera noche lejos de Inverness fue una pesadilla. Encontré una pequeña posada en una ciudad cualquiera, un lugar donde esperaba descansar y tratar de olvidar. Pero cuando me acosté en la cama, el peso del cansancio no trajo el alivio que tanto deseaba. Cerré los ojos y casi de inmediato fui lanzado de vuelta a la caverna. Los sueños, o tal vez eran visiones, eran intensos, demasiado vívidos para ser solo imaginación. Estaba de vuelta en la caverna, pero esta vez era diferente. Las paredes palpitaban, las runas brillaban con una luz sombría, y la sombra que antes me perseguía ahora estaba por todas partes. Susurraba cosas que no podía entender, pero que llenaban mi corazón de un miedo primordial. Era como si la propia caverna estuviera viva, respirando, esperando el momento adecuado para consumirlo todo. Desperté varias veces durante la noche jadeante, empapado en sudor frío. Cada vez que abría los ojos, estaba seguro de que la sombra estaba allí, en la habitación, observando, esperando, y cada vez que caía de nuevo en el sueño, era arrastrado de vuelta a ese lugar de terror. Estaba atrapado en un ciclo de desesperación, incapaz de escapar. En los días siguientes, mi condición solo empeoró. Comencé a evitar el contacto con la gente, temeroso de que pudieran ver lo que me estaba sucediendo. Mi cuerpo se estaba deteriorando rápidamente. No podía comer, apenas podía dormir, y mi apariencia lo reflejaba. Estaba pálido, delgado, y mis ojos
mostraban un brillo de locura que no podía ocultar. Las visiones continuaban, no solo por la noche, sino también durante el día. Veía sombras moviéndose en las paredes, susurros que resonaban en mi mente, incluso cuando estaba despierto. El amuleto que había encontrado en la caverna parecía arder en mi piel, como si estuviera marcado en mi carne. Era como si aquella caverna se hubiera convertido en parte de mí, un parásito que se alimentaba de mi miedo, de mi cordura. En un momento de desesperación, decidí que necesitaba confrontar lo que fuera que había traído de vuelta. No sabía si podría vencerlo, pero sabía que no podía seguir viviendo así, en un estado constante de terror. Volver a la caverna estaba fuera de cuestión. Sabía que si lo intentaba, no saldría de allí de nuevo. Pero necesitaba encontrar una manera de romper la conexión, de liberarme de esa sombra que me perseguía. Entonces comencé a investigar. Utilicé las pocas fuerzas que me quedaban para buscar información sobre la caverna, las leyendas, el amuleto. Pasé días encerrado en una habitación oscura, navegando por textos antiguos, consultando mapas, leyendo relatos de otros que, como yo, habían tenido encuentros con lo inexplicable. Pero cuanto más aprendía, más desesperado me sentía. No había una respuesta clara, una solución sencilla. Todo indicaba que lo que había despertado era algo más allá de la comprensión humana, algo que no podía ser simplemente deshecho. La idea de estar condenado comenzó a apoderarse de mí. Podía sentir mi cordura desvaneciéndose cada día más. El mundo a mi alrededor se volvía más sombrío, más distorsionado. Comencé a perder la noción del tiempo, de lo que era real y lo que era una creación de mi mente atormentada. Estaba cayendo en un abismo sin fin y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. En uno de los raros momentos de claridad, decidí que no podía seguir así. Si no podía liberarme de la caverna, entonces tendría que liberarme de otra manera. La sombra no me consumiría. Tomaría la decisión antes de que ella tuviera la oportunidad. Esa noche preparé todo meticulosamente. Escribí una carta breve, explicando que no había otra salida. Las palabras fluyeron con facilidad, como si esa fuera la única conclusión posible. No había tristeza, solo una aceptación fría de que el final estaba cerca. Tomé un último sorbo de agua, me recosté en la cama y cerré los ojos, esperando que el sueño viniera, sabiendo que cuando despertara sería la última vez. Pero, a diferencia de lo que esperaba, no hubo sueños ni visiones, solo una oscuridad profunda y pacífica. Y, por primera vez en semanas, sentí una sensación de alivio. La sombra que me había perseguido, los susurros que habían llenado mi mente, todo comenzó a disiparse. No porque hubiera vencido, sino porque finalmente había aceptado eso. Ich alles in der Decade Chance Mondes in this cousin son. Ring. Tapkassen des Ciao final. Settings. Inimaginable bra.